Hola a todos, este es Casper y a mí ya me conocéis. Si me deja, que está muy mimoso, voy a aprovechar para explicaros los ejercicios que os he enviado como tarea sobre las leyes de Newton y también responder las cuestiones teóricas que había en esta tarea. Venga, Casper ya se va. Así que vamos a empezar. Ahora que ya tengo vuestra atención, vamos a resolver en primer lugar creo que eran 8 preguntas que había que responder en la tarea sobre las leyes de Newton. Empezamos. Primera pregunta. ¿Qué ocurre cuando la resultante o sumatorio de fuerzas que se ejercen sobre un objeto es cero? ¿Qué ocurre? Vamos a ver que hay dos posibilidades. La primera, si la resultante o sumatorio de fuerzas es cero sobre un objeto que está parado, que está en reposo, este objeto continúa en reposo. Es decir, si yo estoy aquí tranquilamente y no hay nada que ejerza una fuerza sobre mí, pues lógicamente continúo en el mismo estado, en reposo. Si el cuerpo se encuentra en un movimiento a una velocidad, pues si el sumatorio de fuerzas que actúan sobre ella, sobre ese cuerpo, es nulo, puede ser que haya varias fuerzas que una se contraponga con la otra, o simplemente que no hay ninguna fuerza, en ese caso permanece a velocidad constante, es decir, se mantiene a la misma velocidad que iba. Os puse en el vídeo anterior el ejemplo de un astronauta que se suelta de una estación espacial y queda vagando por la inmensidad del universo. Bueno, desgraciadamente no puede ejercer ninguna fuerza sobre nada, ni nada ejerce una fuerza sobre él, con lo cual está condenado a vagar eternamente, salvo que alguien vaya a salvarle. ¿De qué estamos hablando en el fondo? De la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Eso es la primera ley de Newton. Un cuerpo que está en equilibrio, que su sumatorio de fuerzas sobre él es nulo, permanece o en reposo si está en reposo, o en velocidad constante si está a velocidad constante. Siguiente pregunta. ¿Qué enuncia la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton ya nos habla de cuerpos que no se encuentran en equilibrio, que su sumatorio de fuerzas no es nulo. Hay una fuerza que predomina, hay unas fuerzas que producen que el cuerpo, si está moviéndose, que el cuerpo, si está en reposo, empiece a moverse, o un cuerpo que está ya en movimiento varíe su velocidad, acelere o decelere, es decir, vaya más rápido o más despacio, o varíe su trayectoria incluso. Si la fuerza va en otro sentido, pues giramos, ¿verdad? Entonces, es lo que enuncia la segunda ley de Newton, que el cuerpo ya no está en reposo, el cuerpo ya no está en movimiento uniforme, el cuerpo acelera, ¿de acuerdo? Aparece una aceleración. Ya veremos la fórmula y cómo se hacen los ejercicios en base a esta segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton el objeto está en equilibrio. ¿Por qué? Bueno, acabamos de ver que no está en equilibrio, porque el sumatorio de fuerzas es distinto a cero, ¿de acuerdo? Sumatorio de fuerzas en la segunda ley de Newton no es cero. Por tanto, aparece una aceleración. ¿Cuánto vale el sumatorio de las fuerzas? Pues masa por aceleración. Continuamos. ¿Qué fuerzas intervienen en el caso B de la figura 1? Vamos a ver, se refiere, creo que es este de aquí. En primer lugar, hay una niña que está sentada, por tanto, aparece una fuerza que es su peso, que es su masa multiplicada por la ley de la gravedad, por la aceleración de la gravedad, y por ley de acción y reacción de Newton, la tercera ley, pues aparece otra fuerza que es la normal. Es perpendicular en sentido contrario y con el mismo valor que el peso. Por tanto, ahí se equilibra y la chica y la niña sigue parada, no se mueve. ¿Entendéis? Se produce el equilibrio de fuerzas entre el peso y la normal. Y en el caso en el segundo dibujo, en el caso de la bicicleta, esto es muy importante entenderlo. Si vosotros subís una bicicleta, pasáis de no ejercer ninguna fuerza, empezáis a pedalear, aparece una fuerza, estáis haciendo una fuerza motriz con vuestras piernas. O si vais pedaleando y queréis aumentar la velocidad, aumentáis la fuerza. Entonces, lo que sucede es que aparece una aceleración. Esa aceleración, si vosotros mantenéis un ritmo de pedalada constante, al final también adquirís una velocidad constante. Es decir, si vamos a una velocidad constante y el sumatorio de fuerzas es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que vuestra fuerza de pedalada, si la mantenéis constante, se equilibra con la fuerza de rozamiento, como en este dibujo. La fuerza motriz se equilibra con la fuerza de rozamiento y si no vais con más revoluciones, si no le dais más fuerza a vuestras piernas, aparece la velocidad constante. ¿De acuerdo? Bien. Las fuerzas que intervienen son la fuerza motriz y la fuerza de rozamiento, pero es importante entender cuándo aparece una aceleración o cuándo se está en equilibrio y aparece una velocidad constante. Continuamos.
¿Existe fuerza de rozamiento en los ejemplos de la figura 2? No tengo ni que mirarlos. Salvo que sea una persona que está en el espacio, que no hay aire, que no hay materia, siempre aparece una fuerza de rozamiento. En el caso de una persona que está lanzando la bola de acero, el rozamiento del aire con la bola. Cuando la bola bota y cae en el suelo, aparece un rozamiento también con la superficie del suelo, como la superficie del tapete del billar. Ese rozamiento, fijaos, por muy fuerte que le deis una bola de billar jugando al billar, no probéis, ¿vale? No probéis, pero por muy fuerte que le deis, se va a acabar parando. ¿Por qué se acaba parando? Por la fuerza de rozamiento. Hay una fuerza que va a contraer el movimiento y al final produce que la bola se pare. Lo mismo una persona corriendo. Una persona que va por una pista, pues en primer lugar tiene un rozamiento de los tacos cada vez que hace la pisada y por otro lado los tacos con la superficie de la pista y por otro lado tiene el rozamiento del aire. Fijaos, como curiosidad, que cuando hay competiciones mundiales, olimpiadas, etcétera, a veces se baten los récords del mundo, pues de velocidad, por ejemplo, de los 100 metros. Sin embargo, hay una serie de normas y, aunque la carrera es válida, si el viento, que es el aire en movimiento, es favorable a la dirección de avance, si yo voy en esta dirección y el viento me ayuda, yo puedo correr más. Con lo cual, las marcas, es decir, los tiempos, no se computan, no cuentan para pues, los récords del mundo, los récords de España, los récords olímpicos, no cuenta, porque esta persona ha corrido con ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que la fuerza de rozamiento fue a su favor. Normalmente la fuerza de rozamiento va en contra, porque si uno avanza se encuentra con el aire más o menos estático y va en nuestra contra, pero puede darse que vaya a favor. Por eso, en esas competiciones, pues los resultados se anulan en el caso de que la fuerza del viento que se mide antes sea muy favorable. Hay una limitación, ¿de acuerdo? En las normativas. Con lo cual, está claro la importancia que tienen los rozamientos. Continuamos. ¿Por qué sabemos que la gravedad es una aceleración? Bueno, esto se puede responder de muchas formas, pero que a lo mejor la más sencilla es decir que nuestro peso es una fuerza, nuestro peso es masa por gravedad. Y de la segunda ley de Newton también sabemos que el sumatorio de fuerzas es masa por aceleración. Por tanto, al ser ambas fuerzas, no queda más remedio que, como conceptualmente, la gravedad sea una aceleración. ¿Qué aceleración es la gravedad? Bueno, la gravedad es la aceleración que ejerce un cuerpo de mucha masa sobre otros cuerpos de masa más pequeña. En nuestro caso, la gravedad de la Tierra es 9,81 metros por segundo cuadrado. Es la aceleración que ejerce el planeta Tierra sobre nosotros, que impide que nosotros pues, podamos saltar y hacer saltos muy largos, que produce que, por ejemplo, si yo suelto este borrador, acelere, caiga aumentando su velocidad. Ya hicimos algún ejemplo de que da igual la masa del sólido, caen aumentando su velocidad de la misma manera, caen con la misma aceleración. La aceleración que atrae los objetos dentro de la atmósfera al contacto con el suelo, con la corteza terrestre, es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Bien, y la última pregunta: ¿quién ejerce la acción y la reacción en una serie de figuras que hay aquí en el libro? Bueno, en primer lugar creo que son dos patinadores, como ambos se empujan para coger impulso, realmente ambos están haciendo acción y reacción. En el segundo caso, que tenemos una persona que está en un barquito y que quiere empezar a navegar, aprovecha y se impulsa con el remo, que ejerce una acción contra una pared que está inmóvil, pero por el tercer principio de Newton ejerce una reacción y con ese impulso sí que se produce el movimiento de la barca en la dirección que la persona quiere. Y finalmente, en un cohete, pues la acción, la fuerza la ejerce, bueno, quizá se puede interpretar desde dos puntos de vista, pero sí que hay una acción que es la de expulsar unos gases y una reacción que es una fuerza en sentido contrario que ayuda a que el cohete se impulse y supere la fuerza de la gravedad y pueda salir de la atmósfera. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las preguntas. Estas son las preguntas más o menos resueltas. Las podéis revisar porque vais a tener que corregirlas. Vamos ahora con los ejercicios, que ya es un poco más divertido. Empezamos con el ejercicio 1 del libro. Nos dice: una corredora de 65 kilogramos de masa, ¿vale? Aquí está la corredora, va contenta, va con energía, pesa 65 kilos, bueno,
ejerce una fuerza motriz de 300 newtons con sus piernas, ejerce una fuerza para avanzar, para correr de 300 newtons con sus piernas y se enfrenta, o la fuerza de rozamiento de sus zapatillas con la pista, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento de sus zapatillas con la pista es de 170 newtons. Nos pregunta, calcula la aceleración que lleva. Vale, esta chica está acelerando, está corriendo cada vez más rápido, está en momento de acelerar. A lo mejor empezó la carrera hace poco, se encuentra con fuerzas y sabe que puede aumentar el ritmo, con lo cual ejerce una fuerza mayor que la fuerza de rozamiento. Estamos en un caso que no hay equilibrio de fuerzas, segunda ley de Newton. Lo voy a poner aquí, va a valer para todos los ejercicios. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Con lo cual, vamos a hacer sumatorio de fuerzas en la misma dirección, en horizontal. Fuerzas a favor, 300 newtons, sumatorio de fuerzas. Fuerzas a favor del avance, la fuerza motriz, 300 newtons. Fuerzas en contra, el rozamiento, 170. 300 menos 170 es 130 newtons. Vale, ya tengo sumatorio de fuerzas. Ahora me voy a la segunda parte de la ecuación, masa por aceleración. Sumatorio de fuerzas, 130 es igual a masa, también la conozco, 65, por la aceleración, que es lo que me preguntan, es lo que tengo que calcular. Bueno, simplemente despejo la ecuación, aceleración es 130 dividido entre 65, que da 2 metros partido por segundo cuadrado. La aceleración siempre tiene estas unidades, metros partido por segundo cuadrado. Velocidad es metros partido por segundo, aceleración es metros partido por segundo y otra vez segundo, segundo cuadrado. No hace falta que comprendáis mucho más, acordaos de ponerlo bien y listo. Ejercicio 2. Ahora se trata de un ciclista. El ciclista tiene una masa, no lo sabemos, pero nos dicen que su masa y la de la bici, que es el total de la masa, son 100 kilogramos. Pedalea con una fuerza motriz de 500 newtons y, en este caso, ya conocemos la aceleración. Sabemos que acelera, que está acelerando, pues se habrá medido con un acelerómetro, como sea, ¿vale? Tendrá a lo mejor un GPS y acelera a una velocidad de 4 metros partido por segundo cuadrado. En este caso decimos, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. Esta es nuestra incógnita. Pues volvemos a lo mismo. Sumatorio de fuerzas es las fuerzas a favor del movimiento, que es la fuerza motriz, menos la fuerza de rozamiento. Y sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo conozco, no lo conozco, lo conozco y lo conozco. Con lo cual, vamos a sustituir los valores y despejar. Fuerza motriz, 500 newtons, menos fuerza de rozamiento, igual a masa, 100 kilogramos, por la aceleración, 4 metros partido por segundo cuadrado. Ecuación de primer grado, esto es como matemáticas, como si hubiese aquí una X. La fuerza de rozamiento está en el primer miembro, negativa. Si lo paso al segundo miembro, lo paso sumando. 100 por 4, 400, es positivo. Lo paso al primer miembro, ¿cómo? Restando. 500 menos 400 igual a la fuerza de rozamiento. Lo ordeno un poquito para que me quede mejor. Fuerza de rozamiento igual a 100 newtons. 100 newtons. Y ya está resuelto. Y ya está resuelto. Además, había en la tarea otros 3 apartados, a ver si los consigo leer. Otros 3 apartados en el punto 7, en el que también teníamos que resolver cuestiones relacionadas a las leyes de Newton. El primero decía, un móvil de 3 kilogramos. Bueno, la forma más fácil de resolver, de representar un móvil, es haciendo un cuadrado, que es su masa, y para indicar que es móvil, porque cuando decimos móvil no es un teléfono, es un objeto móvil que se puede mover, pues le ponemos unas rueditas, ¿vale? Esta representación, muy sencilla, la podéis hacer vosotros también en vuestra libreta. Un móvil de masa 3 kilogramos, lo voy poniendo, masa 3 kilogramos, se desplaza de forma horizontal, aquí está la superficie horizontal, después de recibir una fuerza de 20 newtons, con lo cual recibe esta fuerza, recibe un empujón de 20 newtons. Fuerza motriz, es externa, no es su motor, pero es lo mismo para nosotros, para resolver el problema, es una fuerza de 20 newtons. Y si la fuerza de rozamiento es 5 newtons, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la aceleración?
Bueno, pues lo mismo. Es como este de aquí. Es igual. Sumatorio de fuerzas. 20 menos 5. 20 menos 5. 15. Igual a masa 3 por aceleración. Fijaos, si hacemos el ejercicio de forma ordenada, haciendo el dibujo, poniendo los datos, se resuelve muy rápido. 15 igual a 3 por aceleración. La aceleración es 15 dividido entre 3, 5 metros partido por segundo al cuadrado. El apartado B nos habla en este caso que el móvil es de masa. Vamos al apartado B. Tiene una masa de 500 gramos y tiene una aceleración de 1,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que lo impulsó? Vale. Podemos volver a hacer el dibujo, ya no lo hago, no tengo mucho espacio. Es un móvil, en este caso no conozco la fuerza que lo impulsó, sí conozco la masa y la aceleración. Ojo, este móvil está parado y lo empujamos, con lo cual en el momento inicial no hay ninguna fuerza. Y cuando lo empujo, aparece esta fuerza que yo quiero calcular. No hay fuerza de rozamiento todavía, porque aún no ha empezado a moverse. Con lo cual el sumatorio de fuerzas es la fuerza que lo empuja menos 0. Repito, no hay fuerza de rozamiento en el momento que inicias el movimiento. Con lo cual, esta fuerza que lo impulsó, la calculo diciendo que el sumatorio de fuerzas es la propia fuerza que lo impulsó, es masa por aceleración. Directamente 500 por 1,8. Con lo cual esto da 900 newtons. En los ejercicios, si os pongo yo más adelante, estará claro que está parado y hablaré que no hay fuerza de rozamiento, ¿vale? Aquí no lo dice muy claramente, hay que entenderlo, hay que pensarlo y razonarlo. Si nos da un valor de fuerza de rozamiento, pues lo restaríamos aquí, ¿de acuerdo? Pero en este caso, consideramos que es 0. Último apartado, apartado C. Ahora vamos con un móvil que lleva una aceleración de 7 metros partido por segundo al cuadrado y que impacta, choca con otro objeto. Lo he dibujado de forma sencilla como que choca contra una pared. Hay aquí un impacto. Y en el momento del impacto registramos que iba con una fuerza de 63 newtons. Nos pregunta cuál es la masa. Voy a leerlo bien, ¿vale? Si un móvil lleva una aceleración de 7 metros segundo cuadrado y cuando impacta sobre un objeto, lo hace con una fuerza de 63 newtons, ¿cuál es su masa? Vale. En el momento del impacto nos dicen que la fuerza es 63 newtons. Es decir, va con una fuerza de 63 newtons, se produce una reacción de 63 newtons. Entendemos, por tanto, que esa es la fuerza resultante, es la fuerza que llevaba, derivada de lo que fuese, de empujar, habiéndole ya restado los rozamientos que fuesen, pero esta es la fuerza que llevaba en el momento de chocar, con lo cual, sumatorio de fuerzas en el momento de chocar es 63 newtons, es la que llevaba la resultante, con lo cual 63 newtons, sumatorio de fuerzas, es igual a la masa, que no la conozco, por la aceleración, que sí la conozco. 7. Resolvemos. Masa es 63 dividido entre 7, lo cual nos da 9 kilogramos. El cuerpo tiene una masa de 9 kilogramos. Y aquí terminamos pues, todos los apartados de los ejercicios de esta tarea. Fijaos, al final todos los hemos resuelto con la segunda ley de Newton. Eran cuerpos o móviles que se encontraban en un estado de fuerzas no equilibrado, no estaban en equilibrio. Aunque los enunciados puedan variar o ser más o menos enrevesados, realmente jugamos con 3 conceptos, o con 4. La fuerza motriz, la fuerza de rozamiento, la masa y la aceleración. Y aquí hemos visto todos los posibles casos que podemos tener en problemas. Aquí me falta la aceleración, pero tengo la masa y tengo las fuerzas. Aquí también tengo la masa y la aceleración, calculo las fuerzas. Aquí tengo la aceleración y las fuerzas, calculo la masa. Es decir, nos falta un dato, pero siempre tenemos los demás. ¿Vale? Con lo cual, una vez habiendo terminado, lo que os pido es que corrijáis los ejercicios. He visto que están bastante bien, hay gente que los ha hecho muy bien, entonces el que los ha hecho bien no tiene que cambiar nada en la entrega. El que ahora se haya dado cuenta de errores, que los corrija y que me lo vuelva a enviar, tanto de estos ejercicios como en las respuestas a las preguntas.
las respuestas que expliqué anteriormente. Podéis buscar información en el libro o lo que yo os acabo de explicar, o bien en internet, y mejorando un poquito esas respuestas, ¿vale? Aquellos que, bueno, veáis que las tenéis incompletas, que eso sí que hay más gente. Y nada más. Termino diciéndoos que me gustaría que la semana que viene hiciésemos una videollamada sobre física y química, en la cual yo os plantee problemas y los intentéis resolver, y luego algún no voluntario pues me lo enseña y lo comentamos, una videollamada múltiple, no es ningún examen ni muchísimo menos, pero me gustaría ver cómo los podéis resolver, y así de paso también os veo. Mucho ánimo estos días, a partir del domingo ya podéis salir otra vez a la calle, ya iba siendo hora, me alegro mucho por vosotros, confío en que seáis responsables, ¿vale? No toquéis cosas por ahí, tened mucho cuidado, cumplid con las normas, que pronto, hoy la noticia ha sido muy buena, estamos mejorando y pronto vamos a poder vernos todos. Así que ánimo y aprendemos un poquito de física también, ¿vale? Venga, saludos.